Mi nombre es Diego y soy taxista nocturno que trabaja en las calles de Arlington, Texas. He visto de todo en estas calles, pero nada se compara con la noche en que encontré al cliente más extraño de mi vida. Hace unos meses, tuve uno de esos encuentros que te hacen cuestionar la realidad. Como taxista nocturno, estoy acostumbrado a tratar con toda clase de personas, pero este cliente en particular, bueno, era algo diferente. Era tarde, tal vez alrededor de la 1 de la madrugada. Recibí una llamada para recoger a un cliente en una zona residencial poco iluminada. No pensé mucho en ello, solo seguí las indicaciones del GPS y me dirigí hacia allí. Cuando llegué, estaba oscuro y silencioso. No había nadie en la calle, excepto por una figura solitaria parada en la acera. Era un hombre alto, con un abrigo largo que lo cubría casi por completo. Al principio, no le di mucha importancia. Solo quería hacer mi trabajo y llevarlo a donde necesitara ir. Pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran mirando a través de mí en lugar de a mí. Sin embargo, decidí ignorar mi instinto y proseguir con el viaje. Durante el trayecto, intenté entablar conversación, pero el hombre apenas respondía. Solo se limitaba a mirar por la ventana, con una expresión inexpresiva en el rostro. La sensación de incomodidad se hizo cada vez más intensa a medida que avanzábamos por las desiertas calles de la ciudad. En un momento dado, me pareció ver algo extraño en su reflejo. Sus rasgos parecían distorsionarse, como si estuvieran cambiando de forma ante mis propios ojos. Sacudí la cabeza, tratando de desechar esa idea absurda, pero la sensación de inquietud persistía. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho mientras miraba con incredulidad el asiento trasero vacío. ¿Dónde había ido el hombre? No había forma de que pudiera haber salido del auto sin que yo me diera cuenta. Pero allí estaba yo, solo en mi taxi, con la sensación de que algo terrible había ocurrido. Con el corazón en un puño continué mi viaje, sintiendo como si estuviera siendo observado en cada momento. No importaba cuánto intentara convencerme de que todo era solo mi imaginación, la sensación de malestar no desaparecía. A medida que avanzaba por las sombrías calles de la ciudad, empecé a notar cosas extrañas, sombras que se movían en las esquinas de mi visión, susurros que parecían venir de ninguna parte. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando llego a mi casa y reviso el asiento trasero, había un papel arrugado con un mensaje escrito a mano. Gracias por el viaje. Nos veremos pronto. No había firmas ni ningún otro indicio de quién lo había escrito. Durante semanas no pude quitarme de la cabeza lo sucedido aquella noche. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había pasado realmente? Hasta el día de hoy sigo sin tener respuestas. Nunca supe quién era realmente ese cliente o qué había ocurrido esa noche. Pero una cosa es segura. Desde entonces, siempre reviso 2 veces el asiento trasero antes de emprender cualquier viaje, porque nunca se sabe qué extrañas sorpresas pueden aguardar en la oscuridad de la noche. Cada mañana comienza de la misma manera. Me levanto temprano, antes de que el sol tiña el cielo de tonos cálidos. Esos primeros rayos de luz marcan el inicio de otro día en la carretera. Me pongo mi uniforme de conductor, me ajusto la gorra y salgo a las calles de la ciudad. Para mí este taxi no es solo un medio de transporte, es mi oficina, mi refugio y a veces mi confesionario. A medida que avanzo por las calles bulliciosas, siempre estoy atento, buscando la próxima historia que pueda cruzar mi camino. Cada pasajero es un nuevo capítulo esperando ser escrito en el libro de mi vida. Algunos son breves encuentros, otros se convierten en conversaciones profundas que perduran mucho después de que el viaje haya terminado. Pero hoy, este día parecía diferente. Había algo en el aire, una sensación de anticipación que me hacía preguntarme qué sorpresas me deparaba el destino. Mientras esperaba en ese semáforo, me di cuenta de que cada persona que pasaba frente a mí tenía su propia historia. Algunas llenas de alegría y esperanza, otras marcadas por el dolor y la pérdida. Y en medio de esa multitud, me preguntaba quién sería mi próximo pasajero.
¿Qué historia traería consigo? Nunca imaginé que sería alguien que conocía más de lo que yo mismo estaba dispuesto a admitir. En ese momento, no había nada fuera de lo común. Un hombre, quizás de mediana edad, con una apariencia ordinaria, solicitando un viaje. Sin embargo, algo en su mirada me hizo sentir una punzada de intranquilidad, como si sus ojos pudieran ver más allá de mi apariencia, más allá de mi fachada de conductor de taxi. «Buenos días, ¿a dónde le gustaría ir hoy?», le pregunto con entusiasmo, y este sujeto me responde: «Buenos días, solo muévete por la ciudad, por favor». Mientras avanzábamos por las calles, el pasajero comenzó a hacer comentarios extraños, comentarios sobre el tiempo, sobre la naturaleza efímera de la vida, sobre los secretos que escondemos incluso de nosotros mismos. ¿No te parece extraño cómo el tiempo puede escaparse de nuestras manos tan fácilmente?, me pregunta el pasajero. Enseguida le respondo: sí, supongo que sí. El tiempo es algo curioso. Cada palabra que salía de su boca parecía cargar un peso inexplicable, como si estuviera tratando de decirme algo sin decirlo directamente. Y mientras tanto, mi incomodidad crecía con cada kilómetro que recorríamos juntos. Desde el momento en que entró en mi taxi, supe que algo no estaba bien. Sus palabras y su mirada parecían penetrar en lo más profundo de mi ser, como si estuviera leyendo los pensamientos que me negaba a reconocer incluso ante mí mismo. Y en ese momento, supe que este no sería un viaje ordinario. Este pasajero llevaba consigo algo más que solo la necesidad de llegar a un destino. Luego me pregunta: ¿cuál es tu mayor miedo? Ya con un poco de cautela le respondo: supongo que el miedo a perder lo que más quiero. Sus preguntas me tomaban por sorpresa, como si estuviera leyendo mi mente. Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir más y más inquieto. ¿Cómo podría este extraño conocer tanto sobre mí? ¿Acaso había estado siguiéndome, observándome en secreto? Mientras las imágenes de mi pasado invadían mi mente, me di cuenta de que este encuentro no era una simple coincidencia. Había algo más en juego, algo siniestro y perturbador. Y a medida que el pasajero continuaba con sus preguntas penetrantes, la sensación de temor se apoderaba de mí, envolviéndome en una nube de paranoia y desconfianza. Él insistía con más preguntas. ¿Alguna vez has hecho algo que lamentes profundamente? Yo ya me estaba poniendo nervioso y le contesté diciendo: ¿por qué tantas preguntas tan personales? No me respondió, pero hubo un silencio inquietante y aterrador. Ya no quería seguir conversando y solo trataba de concentrarme en conducir. Cada pregunta del pasajero parecía abrir una herida que había estado tratando de ignorar. Cada respuesta que daba me hacía sentir más expuesto, más vulnerable ante este extraño que parecía conocer todos mis secretos. No podía entender cómo era posible que alguien que acababa de conocer pudiera saber tanto sobre mí. ¿Acaso había estado vigilándome o había algo más siniestro en juego? Nunca imaginé que un simple viaje en taxi podría convertirse en un viaje al corazón mismo de mis miedos más oscuros. Pero ahí estaba yo, sentado al volante, escuchando cómo el pasajero revelaba detalles íntimos de mi pasado que creía sepultados para siempre. «¿Cómo puedes saber eso?», pregunté, mi voz temblorosa con una mezcla de incredulidad y miedo. Pero él solo sonrió, como si estuviera disfrutando de mi confusión. «Porque te conozco, taxista», respondió con una seguridad que me heló la sangre. «Conozco tus secretos más oscuros, esos que ni siquiera te atreves a admitir ante ti mismo». Mis manos temblaban sobre el volante mientras luchaba por procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía este extraño saber sobre los demonios que me atormentaban en las noches? ¿Cómo podía conocer los detalles más íntimos de los errores que preferiría olvidar? Este sujeto reveló dos de mis secretos más personales y me hizo perder la compostura por completo. El primero, mi involucramiento en un accidente automovilístico hace años, uno que dejó a una persona gravemente herida. Un error que me perseguía como una sombra, consumiendo mi paz mental noche tras noche. El segundo, mi relación clandestina con una mujer casada, un amor prohibido que amenazaba con destruir todo lo que había construido en mi vida. Mientras el pasajero continuaba con sus revelaciones, sentí que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mis manos temblaban,
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y me encontré luchando por mantener la compostura mientras las palabras de este extraño resonaban en mi mente como un eco incesante de mi propio tormento. Con cada paso que daba el pasajero alejándose, sentía que una parte de mí se desvanecía con él. Su sonrisa siniestra me perseguía incluso después de que desapareciera en la multitud, dejándome atrapado en una nube de confusión y paranoia.